Bien, la idea de esta presentación es integrar todo lo que vimos hasta ahora, pero para poder integrar todo nos faltan ver dos cositas que en realidad no son chiquitas, pero sí las vamos a ver un poco por arriba, pero son conceptos que también tenemos que agregar de dos formas más que tenemos de ver el corazón, de registrar el trabajo del corazón. La primera son los fenómenos sonoros, los ruidos cardíacos. Esto es un fonocardiograma en donde podemos escuchar los ruidos que hace el corazón. Es lo que se escucha cuando ocultamos con el estetoscopio, ese dup dup, dup dup, dup dup. Eso son los ruidos cardíacos. Los ruidos cardíacos, los dos principales por lo menos, se deben a las válvulas cardíacas. ¿Se acuerdan que teníamos dos tipos de válvulas? Cuatro en total, dos tipos. Las auriculoventriculares, que me unen a las aurículas con los ventrículos justamente, la mitral y la tricúspide. Y después teníamos las válvulas sigmoideas, las válvulas que me unían a los ventrículos con las arterias, la arteria aorta y la arteria pulmonar. Fíjense, esta imagen la puse a propósito porque acá se puede ver bien cómo las válvulas, sobre todo acá en la sigmoidea se ve, cómo las válvulas cuando se cierran, las valvas, que eran las partecitas de las válvulas, se chocan, golpean, parece que estuvieran aplaudiendo, ¿ven? Bueno, ese aplauso, ese golpeteo que se da entre las valvas, eso causa un ruido, o sea, eso se escucha. Esos son los ruidos cardíacos. Ahora vamos a ver que en las válvulas auriculoventriculares es un ruido y las válvulas sigmoideas es otro ruido. Pero básicamente es eso lo que vamos a estar escuchando. Acá está lo mismo, nada más que en un corazón más lindo, porque es verdad. Fíjense, acá se ven, ahí se ve también la otra válvula, esta es la sigmoidea, estas son las auriculoventriculares. Pero ven cómo golpetea, ven cómo también acá aplaude. Bueno, eso es lo que vamos a estar viendo. El primero de los ruidos cardíacos que vamos a escuchar se da al final del proceso de llenado. ¿Se acuerdan que habíamos visto que cuando se llenaba el ventrículo, eventualmente la presión subía lo suficiente para que se cerrara la válvula auriculoventricular y por lo tanto terminara de llenarse el ventrículo, terminara la diástole? Bueno, ahí al final de la diástole vamos a escuchar un ruido, un golpeteo, que es el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Luego de eso comienza la sístole. Pues acaba de llenarse, terminó la diástole, ahora comienza la sístole. Primero teníamos un periodo isovolumétrico, ¿se acuerdan? En el cual las válvulas estaban cerradas, pero se acumulaba presión, hasta que eventualmente esa presión acumulada hacía que se abran las válvulas sigmoideas, la válvula aórtica, que era la que me importaba, y por lo tanto empieza a salir la sangre y empezaba el proceso de eyección. Pero cuando terminaba el proceso de eyección, esa válvula aórtica, las válvulas sigmoideas, las de los dos lados, eventualmente se cerraban. Y ese cierre de las válvulas sigmoideas al final de la eyección, de la sístole, ese es el segundo ruido cardíaco. Eso es lo que estamos escuchando cuando escuchamos ese dup dup, dup dup, dup dup. Esos son los cierres, los golpeteos de las válvulas cardíacas. Además de esos dos ruidos cardíacos, puede haber un tercer y un cuarto ruido. El tercer ruido viene después de la sístole. ¿Se acuerdan que después de la sístole comenzaba de vuelta la diástole? Y dentro del proceso de llenado había tres fases. La primera fase era la de llenado ventricular rápido, en el cual la sangre entraba a borbotones al ventrículo y justamente entra tan rápido que produce un flujo turbulento que en algunos casos se puede llegar a escuchar. El cuarto ruido cardíaco era después, el final de ese proceso de llenado. Es un ruido que normalmente debería ser patológico, o sea que no debería escucharse, pero que en algunos casos la presístole o sístole auricular o contracción auricular, ¿se acuerdan que era ese último empujoncito que le daba la aurícula para mandar un último chorrito de sangre al ventrículo? Eso, en algunos casos, también sobre todo en personas más ancianas, puede llegar a escucharse. La otra forma de medir la actividad cardíaca es el electrocardiograma. Lo primero que les voy a decir del electrocardiograma es que no se maten con el electrocardiograma.
Es un tema muy complejo, nosotros lo vamos a ver muy por arriba y no les vamos a pedir nada que sepan de electrocardiograma, ¿está bien? Es simplemente que si vamos a hacer una presentación de integración, el electrocardiograma obviamente tiene que estar, además de que cuando estén en las prácticas y estén haciendo una recorrida de sala, está bueno que por lo menos entiendan que mide los fenómenos eléctricos del corazón y que cada una de las onditas que tiene se corresponde con una parte del ciclo cardíaco que acabamos de ver. Pero de nuevo, nadie les va a pedir que lean o interpreten o entiendan un electrocardiograma. ¿Bien? ¿Se acuerdan de esta animación que la vieron justamente en fenómenos eléctricos? Lo bueno que tiene el electrocardiograma es que une los fenómenos eléctricos con los fenómenos mecánicos. El sistema cardionector o eléctrico intrínseco del corazón comenzaba en el nódulo sinusal, que era el marcapasos, y se enviaba un impulso nervioso, es decir, una despolarización de membrana, a través de las aurículas, que también viajaba a la otra aurícula, hasta el nódulo auriculoventricular. En el nódulo auriculoventricular se producía un retardo, se quedaba ahí un ratito y después continuaba por el tabique interventricular a través de las de His y luego la red de Purkinje para llegar a todo el ventrículo. ¿Está bien? Ese impulso nervioso, esa despolarización secuencial de la membrana, era lo que permitía la contracción. Entonces, el fenómeno eléctrico de la despolarización tiene una respuesta mecánica, se expresa en forma física, mecánica, como una contracción del miocardio, como una sístole justamente. Entonces, si bien son puntos de vista distintos, uno eléctrico y el otro mecánico, pero cuando hay una despolarización voy a tener una sístole. Mientras que cuando tengo una repolarización, porque se acuerdan que después de que se despolarizaba, el músculo tenía que repolarizarse. Y justamente cuando se repolarizaba es que se relajaba el músculo, lo cual es lo mismo que decir relajación, dilatación o diástole. Entonces ahí estamos uniendo, integrando justamente el fenómeno eléctrico con el fenómeno mecánico. Y ese fenómeno eléctrico que va viajando, cual olita, ese impulso eléctrico que va viajando por el miocardio, se transmite a la superficie de la piel y se puede medir con electrodos que se colocan entonces en la piel, seguramente alguna vez lo hicieron, y eso se puede medir con una máquina. Esa máquina va a registrar esos cambios en el potencial, ¿está bien? En el impulso eléctrico que se transmite y me va a dar una serie de ondas. Unas ondas que ahora las vamos a ver, pero que no son muy originales los tipos con los nombres. Le pusieron P, Q, R, S, T, U. Bien, de nuevo, del electrocardiograma, que justamente está en hoja milimetrada porque se puede medir todo, ¿está bien? Se puede sacar un montón de conclusiones. Un cardiólogo puede saber muchas cosas a través del electrocardiograma, pero nosotros no vamos a tener nunca que leer un electrocardiograma, no les vamos a pedir que ustedes que entiendan todo eso, simplemente que están midiendo esto y ahora vamos a ver un poco de qué significa cada una de las onditas. Bien, de vuelta, volvemos a este y acá tenemos el electrocardiograma. Lo primero que vamos a observar es una onda que se llama P. ¿Está bien? Esa onda que se llama P no es otra cosa que el impulso que viaja desde el nódulo sinusal hasta el aurículo ventricular. Y como dijimos, cuando está viajando ese impulso, se produce la contracción. Porque de vuelta, despolarización es la forma eléctrica de ver una contracción, o al revés. ¿Está bien? La contracción se produce porque hubo una despolarización de membrana que viajó por toda la aurícula. Entonces, esta onda P que vemos acá, eso que se registra en el electrocardiograma, no es otra cosa que el impulso eléctrico viajando por la aurícula o, lo que es lo mismo, la sístole auricular. ¿Está bien? La contracción de la aurícula. Y obviamente si estamos contrayendo la aurícula, la sangre está pasando a los ventrículos. Es decir, que estamos en el periodo de llenado ventricular, ¿se acuerdan? Bien. Después de eso, tenemos un periodo, fíjense, ¿ven? Entre esta onda y esta otra onda más grande, tenemos un espacio que no hay onda. En los lugares donde no hay onda se lo llama segmento. Y de vuelta, como no son muy originales,
Al segmento que queda entre la onda P y la onda Q le pusieron segmento PQ. ¿Está bien? Este segmento PQ, que se dice que es isoeléctrico, que quiere decir que es planito, no hay curva, no hay onda, ¿está bien? Es justamente porque no hay ni una despolarización ni una repolarización, porque el impulso se queda quieto, se queda ahí, en el nódulo auriculoventricular. Este segmento PQ corresponde justamente al retardo nodal. Por un ratito no hay ni repolarización ni despolarización. Esto se acuerdan que se daba para que el corazón no se contraiga todo junto, porque si no, el impulso nervioso sería instantáneo y las 4 cámaras se contraerían todas juntas. En cambio, de esta forma, primero se contrajo la aurícula, ¿saben? Que fue lo que pasó recién en la onda P, y ahora vamos a ver que obviamente va a venir el ventrículo. Entonces, después de pasar ese segmento PQ, ¿saben? Ese retardo nodal, vamos a tener esto que si bien ustedes ven 3 piquitos, pero en realidad es todo un solo complejo. Es la onda QRS, se dice así, todo junto. ¿Está bien? El hecho de que sea para distintos lados, de nuevo, no nos vamos a meter demasiado en eso, pero tengan en cuenta que es porque el impulso primero viaja en una dirección, hacia la punta del corazón, y después vuelve hacia el lado contrario por la red de Purkinje. Pero lo que estamos viendo acá en el complejo QRS es toda la despolarización y por lo tanto la contracción de los ventrículos. ¿Ven? Entonces viaja el impulso y ven cómo se contrae el ventrículo, los ventrículos. ¿Está bien? Eso es QRS. ¿Está bien? Todo eso es una sola cosa, de vuelta. Entonces, ese complejo QRS, al contraerse los ventrículos, obviamente ahí es donde se produce el proceso de eyección. La sangre está saliendo del ventrículo. ¿Bien? Y lo único que me queda ahora, fíjense que como salió la sangre, quedó solamente el volumen residual, ¿se acuerdan? De 50 mililitros. Lo único que me queda ahora es una ondita más. Y esa ondita más que queda es justamente la repolarización del ventrículo. Porque así como las despolarizaciones son impulsos eléctricos, las repolarizaciones también. Habíamos dicho que una repolarización era una dilatación, una relajación del músculo. Entonces ahora todo este ventrículo, los dos ventrículos gigantes, tienen que repolarizarse. Y eso también se mide, porque también es un impulso eléctrico. También me forma una ondita, que se llama onda T. Entonces ahí es donde se produce la diástole ventricular. Se vuelve a relajar el músculo de los ventrículos. ¿Bien? Y se vuelve. Bien, entonces ahora sí llegamos a la integración, a todo junto. En este gráfico podemos ver todo pasando al mismo tiempo. Si ustedes todavía no leyeron el capítulo, no se sentaron, les recomiendo que esto lo dejen para el final, ¿saben? Que después vuelvan a esta presentación y ahí lo miran. ¿Ven? Porque fuera de broma esto es un cierre de todo el tema, ¿bien? Si no, no van a entender mucho. Si ustedes miran este gráfico, van a ver que es un resumen de todo lo que vimos hasta ahora en ciclo cardíaco. Y al revés, si entienden bien este gráfico, es que entendieron bastante de lo que es ciclo cardíaco. Entonces vamos a este gráfico. Bien, acá tenemos todo junto, fíjense. En rojo tenemos la presión. En azul tenemos el volumen ventricular, ¿no? Siempre estamos hablando de la presión y el volumen vistos desde el ventrículo izquierdo. Acá tenemos el electrocardiograma, que recién lo veíamos, y el fonocardiograma, que eran los ruidos cardíacos. Bien, fíjense, vamos a empezar acá, en esta línea que está acá. Tenemos que la presión del ventrículo sube rápidamente y fíjense que en el mismo periodo el volumen del ventrículo no varía, se queda en cuánto, en 120. ¿Bien? Mientras que la presión está subiendo desde 4 aproximadamente hasta 80. Todo eso es lo que vimos en el periodo isovolumétrico sistólico. ¿Por qué? Porque el miocardio del ventrículo está contrayéndose, apretando, 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 pero el ventrículo que está lleno de sangre, porque está en 120, la sangre no va a ningún lado, se queda en el mismo lugar, por eso isovolumétrico,
Y al quedarse en el mismo lugar y el miocardio estar apretando, va a ir subiendo la presión. Sube, 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 sube hasta que llega a 80. Porque cuando llega a 80 se producía la apertura de la válvula aórtica. En ese momento que está la apertura de la válvula aórtica, por fin la sangre puede empezar a salir. Y entonces va a comenzar el periodo de eyección. Ahora la sangre va a empezar a salir y fíjense, el volumen baja. Baja desde 120 más o menos hasta 50. ¿Está bien? Y lo que sale, ¿se acuerdan? Era 70. 70 era el volumen sistólico, lo que salía de la del ventrículo, y 50 era lo que quedaba, era el volumen residual. Entonces ven cómo se va perdiendo sangre, se va eyectando la sangre. Y fíjense que la presión que había llegado a 80 no queda en 80, sino que sigue subiendo, ¿se acuerdan? Porque todavía estábamos en sístole, todavía estaba contrayendo el músculo. Y sigue subiendo hasta cuánto? Hasta 120, ¿se acuerdan? 120 y 80, máxima y mínima, bueno, 12,8. Esas 120 milímetros de mercurio era lo máximo que alcanzaba el ventrículo. Y después de eso vuelve a bajar, vuelve a bajar, vuelve a bajar, hasta que cuando llega a 80 de vuelta, ya la presión en el ventrículo no supera a la presión en la aorta, sino que es menor, y por lo tanto la válvula aórtica, que cuando pasamos de 80 se abrió, ahora cuando bajamos de 80 se cierra. Y si se cierra, ya la sangre no puede salir más. Y los 50 que quedaron, quedan ahí. Y fíjense que ahora, en este próximo periodo, la sangre, el volumen sanguíneo ventricular, queda en 50, no se modifica. O sea que ya se imaginarán que si no se modifica el volumen, es un periodo isovolumétrico. ¿Está bien? Pero lo que sí pasa es que baja mucho la presión. ¿Ven cómo la presión baja rápidamente? Porque estamos en el periodo isovolumétrico diastólico. Ahora, el miocardio lo que está haciendo es agrandándose, dilatándose, relajándose. Y como la cantidad de sangre que hay no cambia, no va a ningún lado, ni entra ni sale, entonces al agrandar más la cámara, la presión baja. Y si la presión baja, eventualmente baja tanto, 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 que la presión ventricular cae por debajo de la presión auricular, que ven que es esta línea de puntos que está acá. Ven que siempre estaba por arriba, pero de repente en este punto cae por debajo de la línea punteada, y si cae por debajo de la línea punteada, entonces la válvula auriculoventricular se abre, porque la sangre tiende a ir de donde hay más presión a donde hay menos presión. Más presión es la aurícula, menos presión es el ventrículo, y en el medio está la válvula auriculoventricular, que permite el pasaje para ese lado, no para el otro, no para atrás, pero sí para adelante. Entonces se abre la válvula auriculoventricular y ahora la sangre puede pasar del aurícula al ventrículo, es decir, va a llenar el ventrículo. Porque lo que empieza ahora, esto que está acá, es el periodo de llenado. Y fíjense que el periodo de llenado está dividido en tres partes, ¿ven? Porque se acuerdan que primero teníamos un llenado rápido, ¿ven cómo el volumen sube rápidamente? ¿Está bien? Mientras que en el segundo, que era el llenado más lento, ven como acá subió mucho, pero acá ya no sube tanto. Y fíjense acá, tanto en el volumen como en la presión. ¿Ven que hay un saltito? Esto era la presístole o sístole auricular, en la cual la aurícula hacía una pequeña contracción y empujaba la sangre, tiraba un chorrito extra de sangre desde la aurícula al ventrículo y por lo tanto el volumen subía porque está recibiendo esa sangre y la presión al recibir esa sangre también sube. Y es ese saltito de presión el que alcanza para que de vuelta la presión ventricular supere la presión auricular y por lo tanto se cierre de vuelta la válvula auriculoventricular. Y si se cierra la válvula auriculoventricular, ya la sangre no entra más. Que la sangre que fue entrando fueron 70 mililitros, porque subió desde 50, que estaba, hasta 120, que es el volumen de fin de diástole. Porque ahora, si se fijan, volvemos a empezar. Este periodo que está acá es el mismo que hicimos al principio, porque es el volumen, es el periodo isovolumétrico sistólico, donde el volumen está igual y la presión sube. No lo voy a hacer todo de vuelta. Pero sí, ahora nos vamos a centrar entonces en los otros dos. Fíjense, vamos primero con el fonocardiograma porque es más fácil. Acá tenemos que se cierra la válvula auriculoventricular, es decir, termina el llenado del corazón. Es el mismo, del llenado del ventrículo, perdón, que es el mismo que acá.
Entonces ahí tenemos uno de los ruidos cardíacos, el primero. Y fíjense que después de que se expulsa, primero el isovolumétrico, después se expulsa toda la sangre del ventrículo, se expulsa, acá está bajando el volumen. Cuando llegamos acá, se cierra de vuelta la válvula aórtica. Las válvulas sigmoides, las dos en realidad. Y en ese momento tenemos el segundo sonido cardíaco. ¿Bien? Entonces está en esos dos puntos. Y fíjense el electrocardiograma. En el electrocardiograma tenemos en este punto, que era el llenado, ¿está bien? Durante el llenado, fíjense cómo acá se produce la contracción de la aurícula. ¿Se acuerdan del saltito? La contracción de la aurícula, que lo que es lo mismo desde el punto de vista eléctrico, era decir, la despolarización de la aurícula. Entonces, la contracción auricular o despolarización auricular se medía con una onda, la onda P. Luego de eso teníamos que llegaba la despolarización del ventrículo, que comenzaba a contraerse, primero sin que salga la sangre y después sí saliendo la sangre en el periodo de eyección, y eso se mide, la despolarización del ventrículo, como un impulso eléctrico. La despolarización o contracción del ventrículo se medía con la onda QRS, que era toda una sola cosa. Y por fin, una vez que terminó de eyectar toda la sangre, salió toda la sangre y volvimos a los 50 de volumen residual, ahí se empezaba a relajar de vuelta el ventrículo. Y esa relajación o repolarización ventricular se medía con otra ondita que era la onda T. ¿Bien? Bueno, espero que haya servido todo esto.